En el cierre del programa estamos con Doble Vía, el espacio que hemos inaugurado sobre tema tránsito, básicamente. Estamos con Arturo Borges, bienvenido. Habíamos hablado, Arturo, el programa pasado del papel de los peatones. Conversábamos, por ejemplo, de lo que pasaba en las cebras, qué actitud había que tener. ¿Un peatón que está protegido o no por las leyes? ¿Cómo? Sí, totalmente. Podríamos decir que todo el código y la normativa, evidentemente, que protege al más desprotegido o al más vulnerable, ¿verdad? Y con respecto a eso del peatón, nos había quedado una puntita para, por un lado, mencionar a algunos peatones que ubicados en la vía pública muchas veces para el conductor no representan tal función, es decir, no lo vemos como peatones. Entonces, en esta placa vamos a ver qué se considera como peatón especial para la normativa. Por ejemplo, conductores de transporte de mano. ¿A qué refiere esto? Bueno, esto refiere a el hurgador, a aquellos que andan con algún carrito en la calzada, a los que transportan bebidas y tienen que bajar del camión en el medio de la calle y poner un... La ley los toma como peatones. Los toma como peatones especiales, ¿verdad? El barrendero, quizás el heladero, el manicero, quienes tienen que hacer su tarea en la calzada están protegidos especialmente por esta normativa. Y bueno, ahí leemos una cantidad de gente, los inspectores, los minusválidos, la aglomeración de personas, es decir, cuando hay manifestaciones o cuando la gente invade la calzada, está protegida como un peatón especial. Esto es una cosa, es decir, para terminar con el tema del peatón, los que son especialmente protegidos por la ley. ¿Qué pasa con el resto del colectivo peatón? ¿Cómo está protegido? Entonces vamos a ver en este articulado que nosotros por lo general sabemos desde chiquitos que para cruzar necesitamos ir a la esquina, utilizar una cebra y el semáforo en verde. Pero de la lectura de este articulado sale que en otros lados también está protegido, que es con aquella posibilidad de un peatón que pueda incursionar en la calzada de manera distraída o confundida. Entonces esto el conductor lo debe tener en cuenta. En especial niños, por ejemplo, en la por calle, ejemplo, o personas muy mayores. Exactamente, que no tienen incorporado el elemento de seguridad y que a veces nos pasa a uno mismo, ¿verdad? Tú bajás el cordón de la vereda y pensaste en otra cosa y volvés a subir. Bueno, el conductor tiene el deber, por lo que dice allí, prudencia y atención, de conducirse siempre tratando de proteger a quien puede estar más expuesto al riesgo, que puede ser el caso de un peatón cruzando en la mitad de la cuadra, por ejemplo, o en un semáforo en rojo. Muchas veces vemos cómo la gente en un vehículo, un conductor, tira el auto en un semáforo en rojo como para asustar a aquel que está cruzando. No sabe el conductor al riesgo que se expone, ¿verdad? Jurídica y penalmente, podríamos decirlo. Entonces, realmente tenemos que entender los conductores que cuando asumimos el rol de eso, debemos proteger al peatón en el lado que sea. Y tenemos el deber de hacerlo de todas maneras. Arturo, hoy nos habíamos planteado también como tema importante porque, bueno, así lo marcan incluso las cifras, ¿no? Aunque a veces parece un poco frío hablar de cifras cuando hablamos de la vida humana o de los accidentes de tránsito, pero la presencia y cada vez más importante de motos en las calles está generando problemas muy serios. Tú me comentabas que en las pericias prácticamente de cada 10 accidentes que ibas a ver, no sé si son del año pasado estos datos, pero Exacto. Sigue pasando este año también, de cada 10 en 8 hay motos involucradas. Totalmente, motos con motos, entre ellos mismos, con bicicletas, con autos, con camiones. Esto está subiendo de manera exponencial, realmente está superando a la autoridad. La autoridad se ha visto vulnerada por el crecimiento del parque automotor y venimos corriendo detrás de un grave problema que para este año, tal lo habíamos dicho en el primer programa, esto va a seguir así, lamentablemente esto va a crecer porque no vemos acciones inmediatas que podamos sincronizar en todo el país. ¿Alguna cifra habla, Arturo, incluso de que se estarían vendiendo cerca de 300 motos por día acá en Uruguay? Yo te diría que cifras de la Intendencia, lo que se está registrando por día, empadronando por día, está entre 130 y 140 motos. Es una cifra fenomenal. Hasta el día de hoy se llevan vendidas algo alrededor de 21.000 motos. Comparado con el año pasado, prácticamente es la misma cifra. Si nosotros hacemos una comparación 3 años para atrás, las motos hoy están superando arriba de 100.000 lo que es el resto del parque automotor. Y en algunos departamentos, José, tenemos la misma cantidad de motos que población y de vehículos que población. Claro, me decías por ejemplo el caso de Maldonado, donde hay casi la misma cantidad de habitantes que de motos a esta altura del partido. No solo de motos, si tiene una población, según el INE, de 160.000 habitantes, 95.000 motos empadronadas. Muchísimo. Solo Maldonado. Claro, pero si le sumamos el otro parque automotor, ¿verdad? El auto particular, más el ómnibus, el taxi y el camión,
es la misma cantidad de gente que la del parque automotor. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves vos de las motos? Bueno, primero y fundamental que no hay educación vial. El individuo no entiende que la moto es un elemento a tener cuidado. Si bien, por supuesto, es un elemento que ayuda socialmente, es un beneficio para mucha gente, vemos que muchos, y sobre todo los involucrados, José, tienen un perfil ya bastante con un diagnóstico previsto. Es gente que busca el riesgo, gente que no teme al riesgo, gente que tiene muy bajo perfil de responsabilidad. Entonces se sube a una moto y prácticamente es más riesgo que tirarse en paracaídas, o escalar una montaña. Hoy en día vemos que hay una inconducta total y un irrespeto a las normas y por el prójimo y a sí mismo realmente muy importante. ¿Cómo hay que conducirse en una moto? Si tuvieras que tirar 2, 3 líneas básicas para alguien que se va a comprar una moto, que ya se la compró, que está empezando a salir. Fundamentalmente saber que la velocidad que va a imprimir ese vehículo muchas veces es más que lo que su cerebro le permite pensar. Por lo menos nosotros decimos, la moto a determinada velocidad no para. ¿Cuánto? Y si uno viene a 50 kilómetros por hora va a necesitar entre 20 y 25 metros para parar. Hay una energía cinética que carga ese vehículo. Pero lo lamentable de esto es que la frenada en pánico de una moto es una caída inminente. Por lo tanto, hay graves lesiones. Entonces, lo que el individuo debe controlar es la velocidad. Y acá lo que vemos es una bajísima percepción del riesgo vinculado con la velocidad. Entonces, un vehículo que es totalmente vulnerable, que es poco visto, vemos que no encienden la luz delantera, que por Dios es un elemento de seguridad a favor. Andan de ropa oscura. El delivery no tiene atrás en el cajón que lleva elementos que lo hagan visible, reflectivos. Estamos hablando de unos delivery, teníamos un dato de la Intendencia, cerca de 1.600 solamente en Montevideo. Entonces vemos que es un elemento totalmente vulnerable dentro de un tránsito caótico, que si no hay un elemento educativo, ¿verdad?, algo que funcione más allá de una fiscalización dura, por ejemplo, que está haciendo Montevideo y lo vemos muy bien. Y algunos, por ejemplo, me quedaba pensando cuando hacías esta enumeración, que se ponen casco como para llenar el ojo, ¿no? Ni siquiera un casco que le pueda dar un poco de seguridad. Simplemente decir, vos, casco llevo, ahora no importa cómo esté ese casco y cómo sea. Exactamente. Hemos perdido un tiempo tratando de que la gente, muchísimo tiempo, utilice el casco. Pero no le dijimos cómo y por qué. Yo creo que lo más importante es convencer a la gente por qué tiene que utilizar el casco. Pero hoy día vemos, lamentablemente, José, que con casco o sin casco el individuo se está matando. Ha elegido esto como un arma para suicidarse y creemos nosotros que si no hay medidas urgentes por parte de la fiscalización a nivel de todo el país, estoy dejando fuera Montevideo. ¿Fiscalización qué decís? ¿Qué es lo que habría que hacer inmediatamente? Y primero, todo aquel que no cumple con las normas, pararlo. Y esto acá hay un dato importante. A veces hablamos con las autoridades departamentales y se encuentran con que están desprovistos, es decir, que la ley tiene algunas lagunas que no le da fuerza jurídica para poder actuar. Por ejemplo, requisar la moto. Entonces el individuo viene con la moto, cumple una infracción, por ejemplo, cualquiera de velocidad, pero como no tiene licencia de conducir, se hace una multa ficta, pero se va. Y lo que habría que tener es armas o leyes que esto es un problema de Estado. Entonces la Intendencia puede decir, bueno, esta moto queda acá, y hasta que usted no venga en condiciones reglamentarias no se puede. Arturo, vemos un testimonio que tú trajiste sobre un joven que habla sobre el tema de por qué no, por ejemplo, jugar picadas, que es otra forma de ruleta rusa que vemos mucho. Me pareció interesantísima la respuesta de este joven y creo que ahí podríamos resumir el deseo de todos, sobre todo de los más jóvenes, los que están siendo hoy realmente atacados por este problema. Lo vemos. ¿En tu caso cómo venís? Y por lo que pueden ver, yo vengo prolijo, tengo libreta, tengo todo, estoy todo en orden. ¿Qué te parece esta onda de las picadas? Y algún día uno se va a matar, ¿no? Se van a dar cuenta cuando... ya se han matado varios, pero se van a dar cuenta que no se puede. En tu caso no sos. No tengo ganas de morirme mejor. Me quedo más tranquilo así. Y ya en el cierre esto nos da pie, Arturo, también para hablar un poco de la conducta, algo que puntualizabas como uno de los grandes problemas a encarar también y sobre todo con la gente más joven. Venimos de un fin de semana con muchísimos muertos y había por lo menos 6 o 7 por debajo de los 25 años de edad. Exacto. ¿A qué lo podemos atribuir? Nosotros creemos que es a la ignorancia, no hay otro motivo. Creemos que la mayoría de los conductores involucrados no han podido resolver una situación de conflicto que se le presentó en ese momento
y que mucho parte porque, bueno, en nuestro país no está instalada la seguridad vial como una materia transversal, pero en el ámbito educativo. Y esto se debe entender, ¿verdad? La seguridad vial es un elemento regulador de conductas, ¿verdad? De consejos, de prácticas, que traten que el individuo sepa conducirse con un vehículo que tiene que ser utilizado socialmente, pero no como un arma para trasladarlo en forma, digamos, en contra de lo que es la sociedad, no para los demás, sino inclusive para sí mismo. Es lamentable, confirma lo que venimos diciendo, estamos en un índice altísimo, podemos estar llegando entre las 16 personas fallecidas por 100.000 habitantes, dentro de los primeros lugares de Sudamérica. Es un triste galardón que realmente esto tenemos que buscar alguna solución, y creo que parta mucho por la educación, fundamentalmente por la educación vial, hablar de seguridad vial en los ámbitos educativos, en la fiscalización y quizás también en el ámbito de la familia, ¿verdad? Gracias, Arturo. Nos reencontramos el próximo martes. Buenas noches para todos. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad.